Hoy te voy a contar cómo planificar tu oposición en solo 30 segundos. Lo primero, marca en el calendario cuándo crees que va a ser el examen y de ahí tira para atrás hasta hoy. 7 consejos para opositores principiantes en menos de un minuto. El último es el más importante de todos. Consejo número 1, apunta a esta palabra clave: constancia. Te aseguro que si te pagasen por cada vez que en los próximos meses vas a escuchar que la oposición es una carrera de fondo, te podrías borrar. ¿Cómo practiqué el tipo test de mi oposición al grupo A1? Que eran 160 preguntas, te explico paso a paso. Lo primero y para mí lo más importante es que empecé a hacer test desde el primer tema que estudié. Vale, pero María, ¿cuándo hago el test? ¿Antes de hacer el tema? ¿Cuándo me lo he leído? ¿Cuándo me lo he estudiado? Vale. Yo lo hacía cuando me lo había estudiado. Es decir, por ejemplo, la primera vez que lo estudié hice un test al acabar de memorizarlo por primera vez y después cada vez que me tocaba repasar ese tema, pues cuando terminaba de repasar, hacía otro test. Bueno, pues hemos empezado con consejos prácticos para la gente que está haciendo oposiciones, ¿vale? Si eres de los que está haciendo oposiciones, pues mi más sincero pésame, yo qué quieres que te diga, ¿vale? Porque es durísimo, es algo para lo que tú te preparas y tienes que sacrificar un montón de cosas. Pero vamos a ver que hoy el Señor hace, pues eso, unas oposiciones, pues eso, a lo Dios, ¿no? Veis que estamos dentro de la iglesia de San Marcos, está cayendo la Mundial fuera, así que hoy empezamos directamente dentro y vamos a ir al altar mayor, vamos a leer el Evangelio y vamos a ver cuáles son las oposiciones que Jesús hace y a la que, bueno, hay que prepararse o quizá no. Venga, vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Muy bien, pues hemos empezado con varios vídeos, consejos. Bueno, a ver, Internet está plagado de, para bien, claro, de vídeos, de consejos, tutoriales, en este caso sobre oposiciones, ¿vale? No sé cuántos de los que estáis viendo el programa de hoy, pues estáis opositando, ¿vale? O sea, hay una realidad, o sea, opositar es, bueno, es no tener vida, prepararte, matarte a estudiar, bueno, y ya si, por ejemplo, si vas a opositar a policía, guardia civil, ejército, lo que sea, pues te tienes que preparar además físicamente. O sea, para algo que todo el mundo quiere, obviamente hay tanta gente que hay que prepararse, hay un examen, hay un filtro, ¿vale? Y hay que reunir una serie de condiciones, etcétera. Vale, pues ya habéis visto las oposiciones a la que tuvieron que hacer San Pedro, San Juan, Santiago. O sea, ¿qué oposiciones hay que hacer? Porque el Señor llama a una misión y a una tarea. Es verdad que para esta tarea no hay tantísima gente. Por eso vamos a tocar hoy el tema de la llamada, de que el Señor llamó a sus apóstoles. Vamos a coger, perdón, el orden del Evangelio, ¿vale? Porque San Mateo hace un enlace precioso entre lo que, aunque parezca mentira, acabamos de pasar, que es el tiempo de la Navidad, y el inicio de la vida pública de Jesús. Empieza, esto lo veréis muchísimo en los Evangelios, ¿vale? Para que se cumplan las Escrituras. Cada vez que veáis, y Jesús hizo esto para que se cumplieran las Escrituras, tenemos que meternos en el pellejo, pues, de a quién va dirigido el Evangelio de San Mateo
Y es que, obviamente, está leyéndolo una comunidad de origen judío, que conoce y tiene en su cabecita el Antiguo Testamento. Ese texto, ¿no? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Ese texto, ¿vale? Los judíos lo han leído en las sinagogas los sábados, y ahora resulta que, claro, el Evangelio, una de las finalidades que tiene es decir, o sea, el cumplimiento de todo este Antiguo Testamento ha sido en Cristo. Ahora, estamos hablando de oscuridad, de luz, es inevitable no acordarnos del prólogo de San Juan, que se lee en Navidad, ¿no? La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vino la luz y los hombres prefirieron las tinieblas, ¿vale? O sea, no nos olvidemos que la Navidad, lo que celebramos es el misterio de la encarnación de Dios, o sea, que mucho más allá, como hemos estado diciendo en todos los programas anteriores navideños, ¿vale? Necesitamos quitarnos el espíritu de la Navidad y toda la euforia navideña, que ya se nos ha pasado, y mirar en qué consiste el misterio de la encarnación. Y es que Dios, que ha creado al ser humano para ser feliz, para vivir eternamente con Él en el cielo, ¿vale? Pues nos ha dado una cosa preciosa, que es la libertad, pero que es lo mejor y es lo peor. ¿Por qué? Porque si la utilizamos mal, por el pecado quitamos a Dios de en medio de nuestra vida y nos quedamos en el pecado, en la muerte, matándonos unos a otros, y llega un momento que el Señor, a través de los profetas, le habla a la humanidad, y al final, pues como digo yo, esa frase de madre de cuando no encuentras algo, mamá, que no lo encuentro, que dónde está, y se levanta tu madre del sofá y dice, ¿a qué tengo que ir yo? Pues efectivamente, pues ¿qué ha hecho Dios? Venir Él en persona, ha venido la luz. ¿Y qué sucede? Pues que la luz es incómoda, ¿vale? Todos hemos tenido la experiencia de estar, hombre, a lo mejor ahora en invierno, que estamos todos muertos de frío, ¿no? Pero en verano, que bajas las persianas de tu casa, que pones un poquito más oscurito la cosa para que el calor no te agobie en casa, y cuando sales a la calle, ¡pum!, te pega un fogonazo de luz y los ojos se te resienten. ¿Qué sucede? Que ha venido Cristo y ha venido la luz. Y al final, claro, viene la salvación de Dios a nuestra vida, y aunque parezca mentira, a veces nos puede incomodar. ¿Por qué? Porque el pecado nos vamos acostumbrando, ¿vale? O sea, no pensemos que solamente uno se vuelve adicto pues al alcohol, a la droga, ¿no? O a muchas otras cosas, sino que uno se vuelve adicto al pecado, te vas acomodando, ¿no? Como esa persona que pues cada vez te levantas menos del sofá, pues cada vez te va a costar más andar, ¿no? Y te acostumbras pues eso, a criticar y que no pase nada, a la envidia, a la gula, a la soberbia y bueno, como no robo y no mato, pues parece que no pasa nada, ¿no? Y viene la luz y me molesta. Por eso, ¿qué es lo primero que dice Cristo en su ministerio público? Convertíos. La conversión, segundo punto del Evangelio de hoy, no es el esfuerzo de la persona para cambiar de actitud, ¿vale? Como si fuera simplemente fruto de mi esfuerzo, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Sino que es un acto que se da en la persona de colaboración entre la gracia de Dios, que me llama a la conversión y que me da la gracia para salir, pues como el que se cae en un pozo, ¿no? Yo te tiro la cuerda, pero primo, cógete, ¿no? Por lo menos. Pues lo mismo, ¿no? No salgo yo del hueco, pero si me tiran la cuerda, pues cógete, ¿no? Pues lo mismo, convertíos. La palabra conversión en griego es metanoia, cambio de mentalidad. O sea, Dios no viene a quitarte nada. O sea, no cierres los ojos si viene la luz, sino que ábrelos. Porque lo que te vengo a decir es muy gordo, ¿no? Y el último punto, que es este de las oposiciones, Cristo tiene una misión y lo más gordo es que ha querido unir a otros a su misión. Pedro, Juan, estos pescadores de hombres, que fijaros, el detalle es precioso, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Pescar? Pues no te preocupes, lo que tú sabes a mí me basta, dice el Señor. Pero ahora vas a ser pescador de hombres, ¿vale? No pido que tengas cualidades extraordinarias, no pido que seas, pues eso, como las oposiciones, ¿no? Que casi hay que ser, yo cuando me cuentan algunos las oposiciones, no sé, es verdad que como yo no he tenido que hacer oposiciones para ser párroco, en fin, ahí lo dejo, ¿vale? El doctor, hazte cura y verás que no tienes que opositar, ¿no? Pero bueno, en fin, cuña vocacional. ¿Qué requisitos tienen que tener estos? Pues nada, simplemente querer vivir asociados a la misión de la salvación de Dios. Conclusión de hoy.
Pues Dios ha venido a salvar al mundo, hay una buena noticia, y es que la luz existe, que Dios ha venido a salvarnos, a sacarnos del pecado, a poner la paz, a darnos la luz en nuestra vida, y en fin, podéis ver todos los programas que tenemos, siempre el Evangelio es una buena noticia. Pero el Señor, pudiendo hacerlo solo, no ha querido hacerlo sin unos apóstoles, que cada uno son de su padre y de su madre, y no quiere hacerlo solo sin ti. Ahora, lo único, ¿qué requisito hace falta? Que dice que los llamó y ellos dijeron, contigo me voy. No tener miedo a ser pescadores de hombres. ¿Qué hay que poner en el anzuelo para pescar? Muchas veces pensamos que evangelizar es convencer, que tengo que estar súper bien preparado. Es verdad que hay gente preparadísima para pues, argumentar, decir, etc. Pero hay una cosa con la que tú pescas muchísimo y es con tu vida. ¿En qué sentido? Pues lo que Dios ha hecho en mi vida. Como aquel ciego que el Señor curó y que le preguntaban y él decía, mira, yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo, ¿no? Y cómo vives la enfermedad, cómo vives la cruz, el sufrimiento, la alegría, cómo vives simplemente, ¿no? Así que el Señor busca pescadores de hombres, llamó a unos cuantos y hoy nos llama a cada uno de los que estamos al lado y lado de esta pantalla. Que así sea. Bueno, como siempre topamos con la Iglesia y tenemos un cambio de tema totalmente. Ya ha terminado el año jubilar, se acabó el año jubilar, así que el Papa León está dedicando la audiencia general de cada miércoles en ir repasando el Concilio Vaticano II a través de sus documentos. Así que nos abre un melón buenísimo. Y bueno, pues queriéndolo el Señor, pues tendremos todas las semanas pues una audiencia sobre alguno de los documentos. Por cierto, ¿sabéis lo del Vaticano II que se hizo entre 1962 y 1965? Que ha sido el último concilio que... Bueno, mejor dicho, no te lo voy a adelantar. Mírate el vídeo, ¿vale? Y de hecho todas las semanas habrá algún pedacito para actualizarnos sobre el Vaticano II, lo que supuso, los documentos, en fin, que no lo voy a hacer yo, que el Papa lo hace mejor, si no, miradlo. Dopo l'anno giubilare, durante il quale ci siamo soffermati sui misteri della vita di Gesù. Después del año jubilar, durante el cual nos hemos detenido sobre los misterios de la vida de Jesús, empezamos un nuevo ciclo de catequesis que será dedicado al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus documentos. Se trata de una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial. San Giovanni Paolo II, alla fine del Giubileo del 2000, San Juan Pablo II, al final del Jubileo del 2000, afirmaba así: siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Insieme all'anniversario del Concilio di Nicea, nel 2025, junto al aniversario del Concilio de Nicea en el 2025 hemos recordado los 60 años del Concilio Vaticano II. Aunque el tiempo que nos separa de este evento no es mucho, también es verdad que la generación de obispos, teólogos y creyentes del Vaticano II hoy ya no están. Por tanto, mientras sentimos la llamada a no apagar la profecía y seguir buscando caminos y formas para implementar las intuiciones, será importante conocerlo nuevamente de cerca y hacerlo no a través de oídas o de interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus documentos y reflexionando sobre su contenido. De hecho, se trata del magisterio que constituye todavía hoy la estrella polar del camino de la Iglesia. Como enseñaba Benedicto XVI, los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años. Al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes a las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada. Cuando il Papa San Giovanni XXIII aprì l'Assise conciliare,
Cuando el Papa San Juan XXIII abrió la reunión conciliar el 11 de octubre de 1962, habló de ello como de la aurora de un día de luz para toda la Iglesia. El trabajo de numerosos padres convocados, procedentes de las iglesias de todos los continentes, en efecto, allanó el camino para una nueva época eclesial. Después de una rica reflexión bíblica, teológica y litúrgica que había atravesado el siglo XX, el Concilio Vaticano II ha redescubierto el rostro de Dios como Padre, que en Cristo nos llama a ser sus hijos. Ha mirado a la Iglesia a la luz del Cristo, luz de las gentes, como misterio de comunión y sacramento de unidad entre Dios y su pueblo. Ha iniciado una importante reforma litúrgica, poniendo en el centro el misterio de la salvación y la participación activa y consciente de todo el pueblo de Dios. Al mismo tiempo nos ha ayudado a abrirnos al mundo y a acoger los cambios y los desafíos de la época moderna en el diálogo y en la corresponsabilidad, como una iglesia que desea abrir los brazos hacia la humanidad, hacerse eco de las esperanzas y de las angustias de los pueblos y colaborar en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Grazie al Concilio Vaticano II, la Chiesa si fa parola. Gracias al Concilio Vaticano II, la Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio, comprometiéndose a buscar la verdad a través del camino del ecumenismo, del diálogo interreligioso y del diálogo con las personas de buena voluntad. Questo spirito, questo atteggiamento interiore Este espíritu, esta actitud interior debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia, porque todavía debemos realizar más plenamente la reforma eclesial en clave ministerial y delante de los desafíos actuales, estamos llamados a seguir siendo atentos intérpretes de los signos de los tiempos, alegres anunciadores del Evangelio, valientes testigos de justicia y de paz. Monseñor Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, Monseñor Albino Luciani, futuro Papa Juan Pablo I, como obispo de Vittorio Veneto, al principio del concilio escribió proféticamente: existe como siempre la necesidad de realizar no tanto organismos o métodos o estructuras, sino santidad más profunda y extensa. Può darsi che i frutti ottimi e copiosi di un concilio si vedano. Puede ser que los frutos excelentes y abundantes de un concilio se vean después de siglos y maduren superando laboriosamente contrastes y situaciones adversas. Redescubrir el concilio, por lo tanto, como ha afirmado el Papa Francisco, nos ayuda a volver a dar la primacía a Dios, a una iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama. Fratelli e sorelle, quanto dice San Paolo VI ai padri conciliari, hermanos y hermanas, lo que dijo San Pablo VI a los padres conciliares al final de los trabajos permanece también para nosotros hoy un criterio de orientación. Él afirmó que había llegado la hora de la salida, de dejar la asamblea conciliar para ir al encuentro de la humanidad y llevarle la buena noticia del Evangelio en la conciencia de haber vivido un tiempo de gracia en el que se condensaba pasado, presente y futuro. El pasado porque está aquí reunida la Iglesia de Cristo, con su tradición, su historia, sus concilios, sus doctores, sus santos.
El presente porque nos separamos para ir al mundo de hoy, con sus miserias, sus dolores, sus pecados, pero también con sus prodigiosos éxitos, sus valores, sus virtudes. El porvenir está allí, en fin, en el llamamiento imperioso de los pueblos para una mayor justicia, en su voluntad de paz, en su sed consciente o inconsciente de una vida más elevada, la que precisamente la Iglesia de Cristo puede y quiere darles. También es así para nosotros, acercándonos a los documentos del Concilio Vaticano II y redescubriendo la profecía y la actualidad, acogemos la rica tradición de la vida de la Iglesia y al mismo tiempo nos interrogamos sobre el presente y renovamos la alegría de correr al encuentro del mundo para llevar el Evangelio del reino de Dios, reino de amor, de justicia y de paz. Bueno, pues repasando las redes, ¿vale? Así pilló el Señor a sus apóstoles. Vamos a ver un capítulo más del canal que esta familia misionera en la zona del norte de Europa, en Estonia, más concretamente, está haciendo y que me parece una herramienta de evangelización fantástica. Desde aquí un saludo a la familia. Y bueno, el capítulo de hoy va sobre el profeta Jonás. Es uno de los libritos chiquititos ahí del Antiguo Testamento que quizá para muchos es desconocido y no solamente es, pues bueno, conocer la historia, sino esto cómo se aplica al día a día de una familia. ¿Vale? Pues capítulo de hoy de nuestro canal de Una Gran Familia. Atentos. El viento rugía en la oscuridad. La madera del barco crujía, como si fuera a partirse. Los relámpagos iluminaban por un instante los rostros de los marineros, pálidos de miedo. Y allí estaba él, Jonás, con el cabello pegado al rostro por la lluvia, con los ojos hundidos de cansancio. Dios le había dicho que fuera a Nínive, pero eligió huir. Creyó que podía escapar. Pagó un pasaje rumbo a Tarsis, pero nadie puede huir del Creador. La tormenta golpeaba con furia. Los marineros gritaban, lanzaban la carga al mar, clamaban a sus dioses. Nada servía. Entonces, temblando, dijeron: echemos suertes para saber quién es el culpable de esta desgracia. Lanzaron piedras al suelo de la cubierta y todas señalaron al mismo hombre, Jonás. El silencio cayó sobre el barco. Todos lo miraron. Él levantó la voz entre el estruendo de las olas. Soy yo. Si me arrojáis al mar, el mar se calmará. Lo tomaron entre todos, con miedo en el rostro. Lo levantaron y lo lanzaron al agua. El rugido de la tormenta se apagó de golpe. El mar quedó quieto. El silencio fue más fuerte que el ruido. Bajo el agua, Jonás descendía hacia lo profundo. Y desde la oscuridad, una sombra inmensa avanzaba hacia él. Lo que ocurrió después, nadie lo ha olvidado. Ese fin de semana nos visitaron Judith, la hermana de Daniel, con su esposo Matías y sus hijas, Elena y Sofía. Decidimos pasar el día en el zoológico. Emma, Raquel y Marta corrían con sus primas. Pablo, nuestro bebé, dormía tranquilo en su carrito. Daniel reía al verlos a todos juntos. Vimos jirafas elegantes, monos ruidosos y leones que rugían con fuerza. Pero al llegar al gran acuario nos quedamos en silencio. El agua azul nos envolvió y solo se oía nuestra respiración. Fue allí cuando Sofía me tomó la mano y preguntó: «Tía, ¿por qué no volvéis ya a casa? Echo mucho de menos a las primas». La miré con ternura y dije:
déjame contarte una historia. Dios habló a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Diles mi mensaje. Pero Jonás no quiso. Nínive era una ciudad violenta. No quería verlos arrepentidos. No quería que Dios los perdonara. Así que bajó al puerto, pagó un pasaje y subió a un barco en dirección contraria. En medio del mar, el Señor envió un viento poderoso. La tormenta fue tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros gritaban, arrojaban la carga, clamaban a sus dioses. Nada funcionaba. Las piedras en la cubierta habían señalado a Jonás. Era claro, él era el culpable. Con el rostro enrojecido por la lluvia, dijo: soy yo. Si me arrojáis al agua, todo se calmará. Con miedo lo tomaron y lo lanzaron al mar. Y el mar se calmó. Pero Dios no lo abandonó. Preparó un gran pez para que se lo tragara. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Allí, en la oscuridad, oró. En mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió. Desde lo profundo pedí ayuda, y tú escuchaste mi voz. Me rodeó el agua y casi perdí la vida, pero tú, Señor, me rescataste. Cuando se me iba la vida, me acordé de ti, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Después de 3 días, el Señor dio una orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces Dios volvió a hablarle. Levántate y ve a Nínive. Esta vez Jonás obedeció. Entró en la ciudad y proclamó: dentro de 40 días, Nínive será destruida. La gente de Nínive creyó en Dios. Decidieron dejar su mal camino. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos se humillaron. El rey mismo se levantó de su trono, se quitó el manto, se cubrió de ceniza y ordenó: clamad a Dios con fuerza, dejad la violencia. Quizá Dios tenga compasión y no nos destruya. Y Dios vio lo que hicieron. Vio que se apartaban de su mal camino. Y tuvo misericordia. No destruyó la ciudad. Pero Jonás se enojó. No entendía por qué Dios perdonaba a esa gente. Salió de la ciudad y se sentó bajo el sol ardiente. El Señor hizo crecer una planta que le dio sombra. Y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, un gusano dañó la planta. Y ésta se secó. El sol lo golpeaba con fuerza. Y Jonás quiso morir. Entonces Dios le dijo: ¿te duele perder una planta que no sembraste ni cuidaste? Y no voy a tener yo compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben lo que está bien, y también muchos animales. Jonás entendió que la compasión de Dios es más grande que la nuestra. Los peces cruzaban frente al cristal. Miré a Sofía, con su mano en la mía. Miré a Elena, con la cámara bajada. A Emma, Raquel y Marta, muy atentas. Judith y Matías tenían lágrimas en los ojos. Daniel acariciaba la cabeza de Pablo en su carrito. Les dije: Jonás intentó huir de Dios, pero aprendió que no se puede escapar de su amor. Nosotros también podríamos huir, volver atrás y buscar lo fácil. Pero hemos entendido algo. El lugar correcto no es siempre el más cómodo. El lugar correcto es donde Dios nos llama. Dios tuvo compasión de Nínive. Dios tiene compasión de nosotros. Él no nos abandona. Nos corrige, nos perdona, nos guía. Por eso,
Cuando me preguntáis por qué no volvemos a casa, os digo, porque el lugar correcto no es siempre el más fácil. Es el lugar al que Dios te llama. No podemos huir del llamado de Dios, y no queremos hacerlo. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya habéis visto que el Señor, pues eso, viene como Salvador, nos llama a la conversión y nos asocia a su misión. Pues hasta aquí va nuestro programa de hoy. Sabéis que nos encontráis, yo creo que ya en todas las plataformas. Yo no sé si nos falta alguna. Si falta alguna, nos lo decís, que ya Antonio se encarga de abrirnos cuenta, porque Dios está en todas partes, vaya usted con Dios en casi todas, ¿vale? Y tenéis, sobre todo el canal de YouTube, es pues nuestra biblioteca de todos estos años, todo el material, vídeos, entrevistas, en fin, todo, ya lo sabéis. Si estás viendo esto por Mira Televisión, nos vemos la semana que viene. Y si lo estás viendo en YouTube o en cualquier plataforma digital, pues sabéis que nos encontráis a un golpe de clic. Sea como sea, nos veremos, será siempre una alegría. Vaya usted con Dios.